medio de las tempestades, hermano, de verdad que es un privilegio poder estar acá, ¿verdad? Y que le demos gracias al Señor porque, mire, hasta que el Señor le ha placido, todavía estamos caminando, ¿verdad? Quizás podemos estar pasando dificultades de salud, ¿verdad? Pero aquí estamos. Y esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Que podamos estar acá. Bien, hermano, yo le voy a pedir que en esta noche vaya buscando ahí en Juan 30 el que va a San Juan 1:39. En esta noche, hermano, vamos a hablar cómo podernos acercar más a Dios o cómo buscar más a Dios en este 2022. Porque, hermano, de verdad que yo necesito acercarme más a Dios, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros necesitamos más acercarnos a Dios. Pero fíjate que es necesario poder entender. Vamos a ver 5 pasos, a ver si me da el tiempo para poder ver 5 pasos, cómo acercarnos más a Dios o cómo conocer más a Dios. Dice que lo más importante es, como paso número 1, es poder entender el llamado de Dios. Creo que todos hemos sido llamados por Dios, ¿verdad? Todos somos llamados por Dios. Pero lo importante no es ser llamado por Dios. Lo importante es que nosotros hayamos recibido el llamado de Dios. Eso es lo más importante, que hayamos podido recibir el llamado de Dios. Porque mire, si vemos allí, si lo tiene, vamos a la palabra del Señor. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, les dijo, vamos a leer desde el 35, miren lo que dice el 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Este está hablando de Juan el Bautista. Dice, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire cómo podemos comenzar a ver esa historia. Así Jesús comenzó a llamar a cada uno de sus discípulos, pero cada uno de sus discípulos comenzaron a ver lo que Jesús hacía. Por ejemplo, ahí vemos cómo uno llevó al otro, pero cuando se los presentaban a Jesús, mire lo que hizo con Pedro, rapidito le cambió el nombre, ¿verdad? Ya no te llamarás más, le dice Cefas, ¿verdad? Entonces le cambió el nombre. Allí le dice, tú eres Simón, le dice, hijo de Jonás. Dice, ya no será llamado, dice, será llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? Y Pedro, si la traducción la vemos, quiere decir roca, ¿verdad? Como vemos que el Señor comienza a cambiar, ¿verdad? Cuando Él nos llama a nosotros. Y de esa manera nosotros hemos recibido el llamado del Señor, ¿verdad? Por eso, mire, si ve unos pasajes más atrás, en el 12 dice, ahí mismo Juan 1:12 dice, mire, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de sangre, perdón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, ese es lo importante, ese es como el punto número 1, que nosotros hayamos recibido el llamado de Dios, ¿verdad? Ese a través del Espíritu Santo, que el Señor nos llamó y nos transformó, nos cambió, nos selló, dice, para la gloria de Él, ¿verdad? Ese es lo más importante. Yo creo que por eso estamos en este lugar, ¿verdad? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo y hemos venido a buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Ese es lo más importante para poder irnos acercando a Dios, saber que somos hijos, porque Él ya nos llama hijos a todo aquel que lo recibe. Entonces, por eso dice que
si Él no los ha recibido como hijos, ¿verdad? Dice que no nos va a corregir, ¿verdad? Entonces yo creo que si nosotros en algún momento hemos recibido una corrección de Dios, porque somos hijos, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, que nosotros hayamos recibido el llamado del Señor, ¿verdad? Y como punto número 2, mire lo que dice: buscar a Dios, dice, en la oración. Buscar a Dios en la oración. Buscar a Dios en la oración. Si vamos ahí a Filipenses 4, 6, Filipenses 4, 6 y 7. ¿Usted cree que es importante la oración, hermano? ¿Cree que con la oración conocemos a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Cuando nos acercamos en oración al Señor, le pedimos, ¿verdad? Y también sabemos que el Señor nos va a contestar sí o no, ¿verdad? Porque también hay que recibir el no, porque muchas veces nosotros le oramos al Señor esperando que el Señor nos conteste sí, ¿verdad? Pero no siempre el Señor nos va a contestar sí, sino que muchas veces nos va a contestar que no, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de poder buscarlo al Señor en oración. Y si es posible tener un devocional, ¿verdad? A nomás que usted se levante, ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Señor, mira, Señor, estoy pasando esta situación. O Señor, mira, este día yo voy a trabajar. Porque muchas veces nosotros nos levantamos, nos vamos, pero no ponemos el día en las manos del Señor, ¿verdad? Y debería ser a nomás que nosotros nos levantamos. Primeramente, ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio ver un nuevo día, la luz que el Señor nos pueda resplandecer. Y mire lo que dice 4:6, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero sabe, hermano, que muchas veces nosotros los afanes, y le digo porque, vea, se lo digo por experiencia propia, muchas veces a mí me ha pasado, muchas veces me ha pasado que a veces los afanes, ya 5 minutos, 10 minutos que me levante tarde, que podía haberlos dedicado a orarle al Señor, ¿qué es lo que hice? Ya no los ocupé para orarle al Señor. ¿Por qué? Porque el afán, ya me levanté a calentar el carro, a aprender, y si hago mi café, hacer mi café, si voy a hacer un mietolito por ahí, ya se me olvidó el Señor que tenía que poner, ¿verdad?, las cosas principal, que era: Señor, aquí está mi vida, dirígela tú en este día, ¿verdad? Por eso es lo importante que a través de la oración lo busquemos al Señor y pongamos nuestras peticiones, dice. Y mire lo que decía el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Cuando nosotros ponemos nuestras peticiones delante del Señor, decimos: Señor, este día, Señor, tú guíame. No quiero ser yo guiado por mis propios pensamientos, sino que tú guíame. Entonces el Señor va a poner paz en nosotros. Así no importa lo que nos pase en el camino, si se nos poncha una llanta, si nos quedamos en el camino, ya nos fuimos al trabajo, ya no llegamos, pero la paz del Señor estará en medio de las circunstancias. Pero si yo no pongo al Señor primero, lo que va a pasar es que si me agarra el tráfico o algo, voy renegando, voy a ir acelerando, voy a ir echándole el carro ahí a los demás, y no voy a ir como esa luz, ¿verdad?, sino que voy en oscuridad. Entonces el Señor, a través de la oración, cuando yo nomás que me levanto, me pongo en las manos del Señor, el Señor me va a guiar, ¿verdad? Porque ya no voy a ser yo, sino que va a ser el Señor guiándome. Y a través de la oración conozco cuál es la voluntad del Señor, cuál es lo que el Señor tiene preparado para mí. Si me quedo en el camino, pues bueno, el Señor tendrá cuidado de mí, ¿verdad? Si se me ponche una llanta, pues el Señor tendrá cuidado de mí. Pero yo voy a estar ahí: bueno, Señor, yo me puse en tus manos y esta fue tu voluntad, tú lo permitiste, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Pero no estoy ahí que: ay, Señor, que mira que perdí el día de trabajo, que mira que ya no voy a llegar. Entonces ya perdí la paz, ¿verdad? La paz que el Señor me puso a mí. Y mire lo que dice también ahí más, dice Salmo 100. Vamos, Salmo 100, vamos a leer del 1, esto solo tiene los 5 versículos. Mire lo que dice: cantad alegres, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios,
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su santo nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mire qué bonito es, hermano, mire qué privilegio, le digo yo, tener nosotros hoy, que dice que entramos ante el Señor, ante la presencia del Señor, tenemos que entrar con acción de gracia. Recuerde que antes, en el Antiguo Testamento, nadie podía entrar a la presencia del Señor si no era solo el sacerdote cuando presentaba alguna ofrenda. Pero nosotros, mire qué privilegio que tenemos. Dice que nosotros podemos entrar a cualquier hora, hermano, a cualquier hora a la presencia del Señor. Pero a veces venimos también acá y nos cuesta orarle. ¿Sabe por qué nos cuesta orarle? Porque yo le digo, a mí me cuesta a veces, porque no tengo ese hábito todavía, no he hecho esa comunión aún en mi hogar. A veces me pongo a cantar y a mi esposa le da risa, pero sabe que también eso nos ayuda, porque nosotros estamos teniendo esa intimidad con el Señor. Por eso es que aquí a veces cuando venimos se nos cuesta orarle al Señor, porque uno dice, no me la puedo, pero a veces ahí está la letra en la pantalla y estamos como huraños que no podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese hábito de cantarle al Señor en la privacidad, en la intimidad. Allí, mire, cuando usted está en el baño, allí usted prenda la regadera, la ducha, y si es posible ponga el fan para que no le escuche su esposa o su esposo ahí, ¿verdad? Cántele al Señor, pero cantémosle, porque dice que hay que entrar, dice, a su presencia con acción de gracias, ¿verdad? Yo creo, hermano, que en este 2022 es el año en el cual nosotros debemos de buscar más a Dios. No porque nos van a venir quizás cosas buenas, no, vienen cosas peores, hermanos. La misma Biblia nos dice, ¿verdad?, que vendrán cosas peores. Pero cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, no importa lo que pueda estar pasando alrededor de nosotros, vamos a sentir la presencia del Señor en las adversidades. Yo creo que debemos de entrar, dice la misma palabra, con acción de gracias, ¿verdad? Pero muchas veces entramos en la oración solo a pedirle al Señor, mira, Señor, mira lo que me está pasando, mira lo que está pasando en mi hijo, mira las dificultades de mi esposo, mira a mi esposa, mira lo que está pasando, hermanos. Pero no entramos con acción de gracia, no que entramos solo a pedirle al Señor. Y el Señor quiere que nosotros entremos con acción de gracia, ¿verdad? Decirle, Señor, gracias. Pero es bien difícil, ¿verdad? Es difícil decirle, Señor, gracias. A veces cuando estamos pasando momentos difíciles, es difícil, pero el Señor quiere que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Él. Él muchas cosas las permite. ¿Por qué? Por lo que nosotros, la vida que a veces nosotros hemos llevado en el Señor. Amén. Mire lo que dice también en el paso número 3. Dice, leer las escrituras y escudriñarlas. ¿A quién le gusta leer la palabra del Señor, hermano? Escudriñar la escritura. ¿Nos gusta leer la palabra del Señor? Fíjate, si nosotros leyéramos la palabra del Señor, conociésemos cuál es la voluntad del Señor, lo conociésemos en verdad al Señor, qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Mire lo que dice ahí, 2 de Timoteos 4, perdón, 3:16. 2 de Timoteos 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Amén, hermano. Mire, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, hermano, la misma palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil, dice, para redarguir, para corregir. Pero, hermano, cuando somos corregidos, a través de la palabra, a veces aquí en un mensaje no nos gusta. Y fíjate, si nosotros leyéramos la palabra, no rechazáramos el mensaje del Señor, porque muchas veces nosotros venimos acá y a mí me ha pasado, y digo, ay, Señor, qué duro estuvo este mensaje, qué duro estuvo este mensaje. ¿Por qué? Porque no he leído la escritura que aquí mismo nos dice que la palabra del Señor corrige todas aquellas acciones que nosotros no son correctas, ¿verdad? Porque si nosotros hiciéramos lo que la palabra dice, no nos doliera, ¿verdad? No sintiéramos ese golpe de la palabra que nos está corrigiendo.
nos está instruyendo a hacer que las cosas que nosotros no hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es espiritual y nosotros muchas veces actuamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra carne, ¿verdad? Pero cuando la palabra es espiritual y a veces venimos y nos golpea un mensaje, a veces nos podemos ir hasta molestos con el que ha predicado. Y no es el que predica, sino que es la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos está diciendo las cosas que no estamos haciendo correctas, ¿verdad? Entonces, por eso le digo que si nosotros queremos conocer más a Dios en este año, hágase un propósito, leamos la Escritura. Sabe que por ahí yo escuchaba una hermana que me decía que ella en todo este año 2021 leyó toda lo que fue la Biblia. Y dice que al final, el último día, hasta lloró, ¿verdad? Creo que mi hermana Margarita la escuché yo decir eso. Lloró, porque ¿sabe qué? Ella se sintió satisfecha de decir, leí la palabra del Señor. Y entonces ese es lo que debe ser ese gozo cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Debería estar en todos nosotros, ¿verdad? Dice ella, yo hasta lloré cuando después ya el último día que había terminado de leerla. Mira, hagamos ese propósito, hermano. Mira, un versículo por ahí, otro versículo por acá, pero que la podamos leer, ¿verdad? Pero fíjense que no es solamente que la leamos, sino que la escudriñemos y la pongamos en práctica, ¿verdad? Porque cuando nosotros la ponemos en práctica, ¿qué es lo que viene a pasar? Que cuando la palabra nos habla, la entendemos. Pero muchas veces la palabra nos habla y no la entendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que ella misma nos está diciendo. Y mire lo que dice también, ahí más adelantito, mire lo que dice en el 4 en 1 adelante, dice, te encarezco, mire Pablo lo que le decía a Timoteo, te encarezco que delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando, no teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad de la verdad y el oído y se volverá a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire lo que Pablo le está diciendo ahí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy, yo no sé si usted ha escuchado, muchas iglesias en estos tiempos, hermano, en vez de estarle diciendo, hermano, lea la palabra, le están diciendo que usted es un campeón, que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Reclámele a Dios, hermano. ¿Qué le vamos a reclamar nosotros a Dios? Si nosotros le debemos de dar gracias al Señor. Que muchos lo dicen, reclámele a Dios lo que el diablo le ha quitado. Hermano, si el diablo a mí no me ha quitado nada, ¿verdad? Si yo lo dejé porque no quería obedecer al Señor. Pero fíjese que muchas iglesias están predicando cuando nosotros le estamos diciendo que queremos leer la palabra para conocer más la voluntad de Dios, más conocer a Dios, ¿verdad? Porque aquí dice, mire, los caracteres que nosotros formemos un carácter que ame a Dios conforme a la palabra del Señor, porque eso es lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, que no se aparte de esa palabra. ¿Por qué? Porque vendrán muchos, dice, que van a enseñar palabras que no están en la palabra del Señor, y si nosotros no estamos escudriñando la escritura, vamos a ser engañados fácilmente, ¿verdad? Pero si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, no nos van a engañar tan fácilmente, ¿verdad? Porque estamos comiendo la palabra del Señor, estamos aprendiendo la palabra del Señor y la estamos poniendo en práctica, ¿verdad? Cuando vengan esos a querernos dar otra comida que no es la comida espiritual, rápido vamos a entender que no es la comida espiritual, ¿verdad? No es la palabra del Señor. Entonces allí nosotros debemos de conocer a Dios a través de la escritura y poner en práctica esa palabra, ¿verdad? Amén. Mire como punto número, por el número 3, vamos al número 4. Conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La voluntad de Dios es que nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Ser salvos y poder estar un día ante la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando Él venga, pues, o nos partamos nosotros a la presencia del Señor. Mira, quiero que vayamos a Daniel 3:16. Daniel 3:16. ¿Sabe que esa es una historia bien bonita? Aquí donde mostramos lo que es la voluntad del Señor para nuestras vidas, ¿verdad?
Daniel 3:16. Lo tiene ahí, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor en Daniel 3:16. Y dice: Sadrach, Medrach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, oiga bien lo que dice, y si nos sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Mira el 19 lo que dice. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Medrach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mire, hermano, ¿cómo podemos ver? Yo le invito a que pueda leer toda esa historia, vea qué bonita es. Y dice que eran jóvenes, ¿verdad? Pero en aquella época jóvenes, la Biblia puede ser que eran de 20 a, porque recuerde que en esa época jóvenes eran todavía de 20 a 30 años, porque por eso es que el Señor Él predicó más antes, porque todavía estaba bajo hasta los 30 años, por eso, hermano Julio, todavía estaban en el dominio de los padres. De ahí para allá ya ellos podían salir ya con más libertad. Pero mire como dice, eran muchachos, dice, eran jóvenes, ¿verdad? Que dice que no adoraron la estatua. ¿Y qué es lo que les dijo el rey? Que iba a calentar el horno 7 veces más para que ellos pudieran entrar ahí, y los echaron. Pero ¿sabe qué es lo que pasó ahí? Que el Señor los libró. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar a esos dioses, ¿verdad? No quisieron adorar a esos dioses. Por eso, miren, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Quizás hoy, hermanos, es difícil, ¿verdad? Es difícil la situación en la cual estamos pasando. Quizás el Señor ha permitido todo lo que nosotros estamos viendo a la luz de nuestros ojos, se está cumpliendo toda la palabra del Señor. Quizás no es que vamos a estar adorando estas estatuas, pero sabe que el Señor ha permitido quizás todo lo que estamos viendo ya cumpliéndose, para que nosotros nos cueste venir a buscar del Señor, ¿verdad? Porque mire, lo primero que han hecho es que nosotros perdamos esa comunión con cada uno de nuestros hermanos. ¿Qué nos dicen? Que ya no, usted no puede estar junto, que usted ya no puede estar en reuniones, muchas en familiares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Toda la familia se está distanciando. Entonces, si usted ve, el sistema es igual, con un poquito de diferencia, de que aquellos eran una estatua. Hoy somos nosotros, quizás porque no nos podemos unir, ¿verdad? En familia, en las iglesias, en las congregaciones, nos están poniendo obstáculos. Pero ¿qué es lo que debemos de nosotros? Sí, respetar, ¿verdad?, lo que Él pone en las leyes terrenales, pero también hacer de nuestro esfuerzo y poder buscar del Señor, ¿verdad? Porque no vamos a poder quedar, mire, si esto ya es una locura, ¿verdad?, por todos lados. Si usted dice, no, que mire, usted va a una tienda, esas tiendas están llenas, ¿verdad? Entonces no podemos quedarnos en casa, tenemos que buscar la presencia del Señor, teniendo cuidado, ¿verdad?, siempre tomando las medidas que, ¿verdad?, las leyes ponen. Podemos buscar del Señor, ¿verdad? Y mire lo que dice allí, que el Señor los salvó, porque mire lo que dice más adelantito ahí, si vamos al 26 y en adelante al 29, mire lo que dice. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta, dice, del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Medrach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas y los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar, y estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún, mire lo que dice, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y sin ni siquiera olor de fuego. Mira lo que dice el 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel a librar a sus siervos, que confiaron en él, y que no, mira lo que dice, y que no cumplieron el edicto del rey, y entraron
y entregaron, mira lo que dice, y entregaron sus cuerpos a antes que servir y adorar a otros dioses. Mire lo que dice el 29, dice, por lo tanto, mire lo que dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mire qué privilegio, hermano, a ese Dios al que nosotros adoramos, hermano, a ese Dios al que nosotros venimos a buscar, vean, esta noche, a ese Dios que libró a Sadrach y a Mesach y a Abednego, a ese mismo nosotros, el Señor nos puede librar, ¿verdad? Porque mire lo que dice, los puede librar o no los, porque eso fue lo que los muchachos le dijeron. Y si usted vemos, mire más adelante, vamos corriendo ahí a Hechos, mire lo que dice Hechos, es una historia similar. Hechos 7, vamos a ver un par de versículos ahí, Hechos 7, 57. Esta es una historia de Esteban. Mire lo que dice la palabra del Señor, dice en Hechos 7, 57, mire lo que dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Lo libró el Señor de la muerte? No, vea. Entonces mire, ¿cómo podemos ver? No siempre el Señor nos va a librar, sino que hay que saber la voluntad del Señor. Es de saber uno que el Señor bien nos puede librar de todo lo que está pasando ahorita, o nos vamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Porque mire lo que dice Esteban aquí, que él vio los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque él iba a la presencia del Señor. Pero muchas veces nosotros lo que tenemos es miedo de morirnos, ¿verdad? Y si sabemos que vamos a un mejor lugar, ¿verdad? Y el temor nos llena ¿por qué? Humanamente, ese temor siempre va a estar en nosotros. Pero espiritualmente no tenemos que decirle, Señor, gracias porque voy a tu presencia, voy a un mejor lugar, ¿verdad? Y como vemos, una historia similar. Él por predicar, el otro por no arrodillarse, ¿verdad? Los libró el Señor, pero a él no lo libró, siendo que estaba predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ahí donde vemos la voluntad del Señor, que muchas veces nos va a librar y a veces no los va a librar. A veces este cuerpo tiene que morir y vamos a pasar a la presencia del Señor, o el Señor viene por nosotros. Amén, hermano. Entonces, de esa manera tenemos que saber conocer la voluntad del Señor. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Buscando cada día más a través de la palabra. Amén. Ya como punto número 5, mire lo que dice ahí. Buscar a Dios en las dificultades. Qué difícil es, ¿verdad? Buscar a Dios en las dificultades. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado dificultades en el 2021? Todos, ¿verdad? Todos. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido seres queridos, ¿verdad? Dice que mi esposa perdió a su hijo. Es duro. Es duro. Porque yo la veo a ella. No es lo mismo a veces uno estar pasando unas dificultades como decir yo, no, si yo adoro al Señor en las dificultades. No es lo mismo, ¿verdad? Pero cuando uno pasa de cerca eso, es bien difícil. Cuando perdemos a nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, no es fácil. Pero fíjese que allí donde nosotros tenemos de también saber buscar del Señor. Mire lo que dice ahí en Hechos 16, 22. Hechos 16, 22. Hechos 16. Mire, dice. Dice, y se agolpó, dice, el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad. Dice el 24, mire, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando, mire, Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Mire lo que dice el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué cree que ellos fueron a ese lugar, hermano? Por predicar la palabra, ¿verdad? Porque vi que estaban predicando en una plaza y le salió una muchacha ya divina queriendo confundir a Pablo. ¿Y quién era Pablo, hermano? Si Pablo era, ¿verdad?, para la palabra del Señor, y la reprendió, dice que le sacó un espíritu inmundo, ¿verdad? Por eso él fue a parar a la cárcel, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermano, en las dificultades tal vez que nosotros nos hemos metido, no por la palabra del Señor, sino que ¿por qué? Porque nosotros no le pedimos la dirección al Señor? A veces sacamos un préstamo, a veces sacamos un carro, a veces sacamos cualquier cosa, o a veces compramos cosas innecesarias y nos quedamos, a veces nos metemos en problemas, ¿verdad?, en dificultades. Entonces, y aún el Señor, pidiéndole al Señor, el Señor nos va a hacer pasar a veces situaciones difíciles, pero también nos va a librar, ¿verdad? Como hizo con Pablo. Dice que las cadenas de todos, no solo las de él, sino que las de todos. ¿Por qué? Porque vieron que el Señor, que él estaba adorando, porque dice que los presos oían, ¿verdad? Porque no es que estaban todos juntos, sino que oían. Me imagino que como ellos exaltaban ahí, ¿verdad?, orando, cantándole al Señor, ¿verdad? Y a nosotros a veces con libertad, no estamos presos, no estamos nada, nos cuesta adorarle al Señor aquí, ¿verdad? Y que estamos libres, porque el Señor nos ha hecho libres, ¿verdad? Entonces nos cuesta adorarle al Señor. Y mire, estos hombres dicen que estaban amarrados, ¿verdad? Y así adoraban al Señor. Amén, hermano. De verdad que cuando uno escucha cómo el Señor libra, cómo el Señor nos guarda, solo esa es una razón para poderle adorar, ¿verdad?, y buscar de la presencia del Señor. Amén, hermano. Yo creo que en este 2022, ¿verdad?, que podamos hacer ese esfuerzo de podernos acercar más a Dios, ¿verdad? Porque recuerde que al Señor hay que amarle, hay que buscarle, porque dice la misma palabra que hay que buscarlo mientras sea hallado, ¿verdad? Porque ahí van a haber tiempos en los cuales que nosotros ya no vamos a estar ahí. Acá la gente lo va a buscar, pero él ya no va a estar. ¿Por qué? Porque hoy es el día para poderlo buscar, ¿verdad? Y qué privilegio que nosotros tenemos de estar acá y que lo buscamos, ¿verdad? Y busquémoslo de verdad, hermano, que este 2022, ¿verdad?, podamos buscarlo. Póngase en pie, hermano, vamos a orar un ratito, que el Señor sea el que nos ayude, que nos fortalezca en este 2022. Y usted pueda levantar sus manos ahí donde está. Vamos a decirle: Señor, yo quiero buscar más de ti.